Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no sabemos ni dónde estamos. Hola, Nick, en Latinoamérica. Este es el Día del Especialista. Estoy yo, Mile Velázquez, para ayudarles, facilitarles una cantidad de conceptos de bienestar que todos debemos conocer para poder llegar a nuestros cierres, para poder compartir con personas que queramos añadir a esta comunidad hermosa que somos en Latinoamérica. Y hoy vamos a tener a un súper especialista, el doctor Ricardo Pérez, del que estoy feliz de presentar. Voy a abrir acá porque estos son hojas y hojas de recomendaciones con todo lo que tiene el doctor Ricardo por presentar. Regálenme 2 segundos. Listo. Listo. Perdón. A todo esto se me perdió. Bueno, les cuento que el doctor Ricardo Pérez Cortés es médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal de la Escuela de Medicina Corpas. Él tiene estudios en terapias alternativas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene diplomados en medicina biológica y homotoxicología de la Universidad del Bosque. Tiene también formación en medicina, esto me parece súper importante, en mente, cuerpo, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Tiene un diplomado en medicina funcional, estudios en bioenergética, sinergética y terapias biológicas. O sea, está una persona súper preparada con suficiente construcción de credibilidad para que podamos compartir esta información a quien mejor interese. Entonces, con ustedes, pues les presento al doctor Ricardo Pérez. Bienvenido, doctor Ricardo. Hola, Mile, buenas noches. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias por la invitación a este espacio de Niken. Que estos productos pues ya los conozco yo hace muchos años, ya más o menos 10 años, y realmente me encantan, los utilizo en mi vida, en mi hogar, y realmente pues yo estoy muy contento con muchos de estos equipos que ha sacado de tecnología de Niken. Bueno, vamos a darle comienzo a esto porque esto está súper sustancioso. Espero que estén con su té y sus cosas y su cuaderno de notas para que tengan presente todos estos scripts, discursos y datos que podemos dar a las personas en temas de salud y poder tener, como dije, cierres exitosos. Recuerden que estamos en este mes, hasta el día de mañana vamos a estar con 10% de descuento en los sistemas de agua y tenemos descuentos también en todos los artículos de la línea de descanso y relajación, que es bien importante. Y vamos a dar datos muy sustanciosos a ese respecto. Comencemos por eso, si le parece, doctor Ricardo. Claro que sí. Bueno, listo. Vámonos a hacer un formato pregunta-respuesta para que no se me aburran con las presentaciones y esto sea bien conversado. Incluso pueden hacer sus preguntas por YouTube. Bienvenidas las personas que nos están viendo por YouTube y siguiendo por YouTube. Y pues bienvenidos también los que están acá conectados en el Zoom. Voy a comenzar dando un contexto importantísimo que a mí me funciona mucho. Porque normalmente las personas que llegan a mí a consultarme si un producto les funciona o no, me dicen, esto me funciona para tal reto de salud que estoy teniendo. Como yo no soy médico, Ricardo sí, pero yo no, lo que yo les digo es lo siguiente, la salud es como un cubo. Este cubo tiene diferentes facetas. Si yo solo atiendo a una sola faceta, que es lo que hace nuestra medicina occidental, para actuar en solución y no en prevención como deberíamos hacerlo, es probable que aunque esa solución sea muy buena, no me sirva para darle solución a ese reto. Entonces, yo lo que recomiendo es poner atención a todas estas facetas. Como Ricardo sabe, todo este tema de la mente y el cuerpo somos un solo envase y no podemos disociarlo.
allí va la primera cosa que a mí me preguntan tanto. ¿Por qué beber agua me genera, o por qué no tomar el agua me genera tantos retos de salud? ¿Cuáles son los que genera y cómo puede ser eso casi que una primera ficha dominó para otras cosas? Bueno, mira, el agua es el elemento más importante que necesita el cuerpo porque es el elemento que se encuentra en un mayor porcentaje en el cuerpo. Más o menos entre el 60 y el 70% de nuestra estructura corporal es agua. Eso varía, pues obviamente dependiendo de la edad. Obviamente un recién nacido tiene un porcentaje muchísimo más alto, que puede llegar hasta el 80%. Y a medida que vamos avanzando en edad, pues ya más o menos estamos, las personas adultas, entre un 60-70% de la totalidad de nuestro cuerpo es agua. Y todas las funciones de las células, de los órganos, de los tejidos necesitan del agua. Y la mayoría de estos órganos, precisamente sus tejidos y sus células, están constituidas por este elemento. Yo digo que es el elemento más importante en la parte de la nutrición humana y que tiene que estar en la base pues, de esa pirámide de consumo de alimentos, es la hidratación. Entonces, el agua obviamente es un elemento importantísimo para la función de todo el organismo y que actualmente lo que estamos viendo más en consultas es que las personas están deshidratadas crónicamente, o sea, que no están consumiendo la cantidad de agua adecuada y que tienen muchos de esos síntomas de deshidratación que seguramente hablaremos más adelante. Bueno, entonces en ese sentido, hay quienes hablan muy de cajón, frase muy de cajón, donde dicen, yo debo tomarme 8 vasos de agua diaria. ¿Eso es mito urbano, es cierto? ¿O como seres particulares tenemos una medida? Eso es un promedio que han sacado como un estándar, pero realmente todos somos diferentes. O sea, no es real que pues, 8 vasos de agua sea para todo el mundo. 8 vasos de agua, si tú haces un cálculo, más o menos un vaso de agua puede llegar a tener 200 mililitros, un vaso más o menos grande. Serían 1.600 centímetros cúbicos, que es como 1,5 litros de agua diario, que eso es lo que le dicen que todo el mundo debe consumir. Pero resulta que nosotros podemos llegar a tener pérdidas entre 1,5 litros y 2 litros de agua diarios. Perdemos y muchas veces no la reponemos. Y este valor realmente no es exacto porque la cantidad de agua depende del peso corporal de cada persona. No es lo mismo una persona que tenga 50 kilos a una persona que pese 80 o 100 kilos, que tiene que consumir mucho más líquido. Entonces hay una fórmula para calcular la cantidad de agua que uno debe consumir, que son 30 centímetros cúbicos por cada kilo de peso corporal. Es decir, una persona que pese 70 kilos, lo multiplicamos por 30 y da más o menos 2,1 litros diarios de agua para una persona de 70 kilos. Pero una persona de 50 kilos, al hacer la misma conversión, pues daría más o menos 1,5 litros de agua diario. Y una persona de 100 kilos darían 3 litros de agua diarios de consumo básico. Bueno, esta es una fórmula que tenemos que anotar como miembros de esta comunidad Níquel. Voy a repetirla y la acabo de poner aquí en el chat. La cantidad de agua depende de nuestro peso, primero, y son 30 centímetros cúbicos por cada kilo de peso corporal. ¿Eso nos da el número de vasos? Ese te da más o menos, sí, no el número de vasos, sino el número, la cantidad total Ok. del día, ¿no? O sea, que son, por ejemplo, como dije, una persona de 70 kilos son 2,1 litros de agua Ok. diarios. Y eso tendrías que distribuirlo durante todo el día en los líquidos que consumes, ¿no? Esto pues para personas que de pronto viven en los Estados Unidos y que calculan todo más bien por libras, ¿sí? Y no por kilos, es más o menos 1 onza de agua por cada 2 libras, perdón, de peso, ¿sí? 1 onza por cada 2 libras de peso. Para las personas que de pronto están en los Estados Unidos y que utilizan las libras como medida de peso corporal. O sea que el resultado nos da en litros, en mililitros. Ese lo da en onzas, ¿no? El que te di En ahorita. onzas. 1 onza por cada 2 libras de peso corporal. Y 1 onza son 30 centímetros cúbicos, ¿Listo? prácticamente. Ok. Entonces, ellos la pueden medir en onzas o en mililitros, como te los dije inicialmente, que son 30 mililitros por kilo, ¿no?
Vale, entonces, bueno, casi que hagamos cada uno nuestra cuenta ya en casa. Multipliquemos 30 por nuestro peso corporal. Sí, yo creo que todas las mamás sabemos perfectamente cuánto en un tetero es una onza, luego más o menos tenemos la medida. No es Exacto. nada exacto tampoco, pues no no es ningún remedio ni nada de esto, pero sí es una medida más promedio, más adecuada para nosotros mismos. Eso es lo que hay que hacer. Exacto. Repetir los 30 mililitros y eso nos dan mililitros, o nos dan onzas, pues, para que Exacto. sepamos Dependiendo cuántas. de cómo lo calculen, pues sí, como les decía, las personas Sí, que se pesen en libras o en kilos. listo. Bueno, si no tenemos, esas son ideas que tenemos que tener muy fijas en nuestra cabeza. Próxima vez que vayamos a un supermercado, revisemos un tetero de 10 onzas, de 8 Exacto. onzas, y ya sabemos más o menos cuál es la medida. Si me dice, no sé, 20 onzas, yo ya sé que equivale a 2 teteros de 10 onzas. Eso es así, Sí. ¿correcto? Listo, bueno, ese es un buen dato, ese es un primer paso que debemos tener muy en cuenta para compartir bienestar en todo este tema del agua. Tenemos entonces la Exacto. dosis, la fórmula. ¿Qué pasa si una persona se sobrehidrata? Ya entremos ya más en materia médica y sepamos qué pasa con el extremo. Sí. Entonces, mira, eso que les dije es para que uno consuma de agua diaria, pero hay que tener en cuenta no solo el peso, sino también las condiciones físicas de cada persona. O sea, hay personas a las que nosotros, pues hago esta anotación para que tengan en cuenta que hay personas con ciertas condiciones de salud, por ejemplo, enfermedades cardíacas, falla cardíaca, enfermedades renales, que uno no puede sobrehidratar y que a veces tiene que restringirle los líquidos, porque pues en esos casos son casos particulares, ¿no? Pero para una persona precisamente que se quiere hidratar diario, es importante, pues primero, que lo calcule por su peso, ¿sí? Eso es clave calcularlo por el peso. Y segundo, que esa agua la tenga que consumir entre las comidas principales, ¿no? Eso no tiene que ser con las comidas directamente. También es importante saber si esa persona hace o no hace ejercicio, ¿sí? Porque cuando tú haces ejercicio, tienes que consumir más agua adicional, ¿sí? A la que yo ya les dije que inicialmente era el agua, el cálculo de agua por peso, ¿no? Perdóname, Emilia, que es que a mí se me perdió un poquito la pregunta, se me fue tu voz en ese momento. En los extremos, estamos en Ya, el tema de perdóname, los la extremos. sobrehidratación. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se sobrehidrata? Los extremos son malos porque si yo me paso de la hidratación, que eso es lo que se ve mucho en deportistas, por todos los deportistas de alto rendimiento que tienen que consumir grandes cantidades de agua, eso empieza a alterar muchas funciones del organismo, porque cuando yo consumo excesivas cantidades de agua, hago que en mi sangre se diluyan todos los componentes que van dentro de ese líquido tan importante que es el plasma y es la sangre. Entonces ahí se diluye el azúcar, se diluye el sodio, se diluyen las células y empiezan a haber una cantidad de síntomas como mareo, fatiga, decaimiento. Y lo peor que podría llegar a pasar en una persona que se exceda en consumos de agua es que se diluya el principal electrolito en la sangre, que es el sodio, ¿sí? Y eso se llama hiponatremia, eso se llama en medicina hiponatremia. Entonces, ese electrolito al diluirse altera una cantidad de funciones no solo cerebrales, sino de todo el cuerpo, y que obviamente en esos casos hay que reponer ese sodio, porque el sodio es tan importante para que se mueva el agua en el cuerpo y es un electrolito que tiene que estar en unas cantidades adecuadas. Entonces, si yo me sobrehidrato, diluyo ese sodio y genero una situación que se llama hiponatremia, que es grave. Entonces, eso se puede ver sobre todo en personas que hagan excesivo deporte y que se sobrehidraten mucho, que de pronto puedan tomarse más de 3 4 litros diarios dependiendo de su peso. Y entonces esas personas pueden llegar a tener ese tipo de problemas. Vale. Obviamente, en una persona que tenga una función renal y cardíaca y todo normal, puede eliminar muchas veces ese líquido, pero en una persona que tenga una condición especial de salud, hipertenso, diabético, con enfermedad cardíaca o enfermedad renal, esas personas tienen un riesgo mucho mayor de entrar en un problema de estos. Doctor Pérez, cuénteme qué pasa entonces, porque también conocemos una cantidad de gente que
dice que el agua no le sirve, que para su tema de ejercicio es mejor un Gatorade, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con esas bebidas de electrolitos que a veces son importantes? Y justamente, ¿cuáles serían las características del agua específica de Niken que nos ayudan a mejorar la calidad de cualquier otro tipo de agua que podamos encontrar? Bueno, mira, las bebidas hidratantes que utilizan los deportistas, pues sí tienen un equilibrio más o menos de los electrolitos que uno necesita para hacer deporte, ¿sí? Cuando las personas sudan, eliminan mucho sodio, y si uno ve los componentes de esas bebidas hidratantes, pues muchas son ricas en sodio, también tienen algo de glucosa, porque también es necesario el azúcar, ¿sí? Tienen potasio, tienen magnesio, tienen otros electrolitos. Lo que pasa es que muchas están endulzadas, tienen edulcorantes, colorantes, saborizantes y sustancias químicas. Pero de pronto para una persona que esté haciendo deporte en su momento puede servir, ¿sí? Pero resulta que pues si yo puedo utilizar un agua que tenga todos esos electrolitos y que no le esté agregando yo colorantes, saborizantes, nada adicional, que eso es lo que pues el agua de níquel en sí le da y le aporta esos minerales al líquido que necesita uno para hidratarse, pues uno evitaría estar comprando ese tipo de bebidas energizantes. Lo que sí faltaría de pronto en esos casos es una cantidad de glucosa mínima que uno le podría agregar a veces, como para que le dé aporte de azúcar al organismo para la persona que está haciendo ejercicio. Pero esa no es una bebida para una persona, para que se hidrate una persona que es sedentaria, que está en una labor que no requiere un esfuerzo físico grande. Pues ese tipo de personas no deberían consumir para hidratarse bebidas como estas, ¿no? Sí, incluso me habían recomendado el Pedialite, o más bien el Ah, suero que a veces hay unos que contienen azúcar que también están saborizados porque pues buscan que los niños se los puedan tomar, pero me habían recomendado eso. Y también me han hablado, usted toca un punto muy importante que es el tema de los minerales. ¿Cuál es la importancia real de que dentro del agua haya minerales? pues mira, un agua que no tiene minerales es prácticamente como un agua muerta, ¿sí? Un agua que no se va a mover en los tejidos o en los compartimientos que uno tiene en el cuerpo para que se movilice el agua. La mayoría de agua en el cuerpo está dentro de las células, ¿sí? Más o menos el 65% del agua está dentro de la célula. Entonces, yo tengo que garantizar que esa agua que yo le voy a dar a mi paciente o a la persona que va a consumirla llegue adentro de la célula. Si no tiene electrolitos, no va a llegar a la célula. Se queda en la sangre y se elimina directamente por el riñón y pues realmente tú no estás hidratando esos compartimientos tan importantes que son la parte interior de la célula, la sangre y hay otro espacio que se llama el espacio intersticial. También ahí debe haber agua, ¿sí? Entonces, si yo no tengo un agua con minerales, esa agua no va a llegar a la célula y la célula va a estar deshidratada y si la célula está deshidratada no funciona y no funciona ningún tejido, ningún órgano. El principal electrolito para que se mueva el agua en el cuerpo es el sodio, precisamente. Para donde va el sodio, para allá va el agua, ¿sí? Entonces, el sodio, el agua sigue al sodio. El sodio tiene una carga osmótica, jala mucho el agua y precisamente ese es de los electrolitos más importantes que tiene que aportar un agua con minerales. Bueno, Ricardo, yo estoy acá para fungir, a decir las burradas, pues, de los que no somos médicos. Entonces, yo podría pensar, o para mí sería lógico pensar, que una célula que no esté hidratada tiende más a la oxidación, o sí, a la Total. oxidación, y por ende, pues, se muere más rápido, ¿correcto? Luego, podríamos concluir de esto que la falta de una hidratación adecuada me lleva más rápido a un envejecimiento, a una oxidación. Sí, totalmente. Si yo deshidrato la célula, la estoy envejeciendo, la célula no va a producir toda la energía, sus organelos y las estructuras que están dentro de la célula no van a hacer su proceso adecuadamente. Esa célula se deshidrata, se envejece, produce radicales libres y se tiene que morir. Tiene que hacer un proceso se llama apoptosis, que es una destrucción de la célula que ya no funciona, y pues ahí vienen todas las consecuencias del envejecimiento, del daño a los órganos, de las enfermedades en general. Bueno, listo. Ahí tenemos un diferencial enorme, un gran argumento para compartir estos conceptos de bienestar con otras personas, incluso frente a tanta oferta de otro tipo de productos que hay en el mercado que quieren parecerse mucho a los de Niken, pero
realmente ninguno trae todo este tema mineral que además nosotros podemos extraer de mina volcánica y que no es sencillo ni barato hacerlo. No todas las compañías lo pueden hacer y ese es un gran diferencial que nosotros tenemos. Hay algo aquí que también me queda la duda frente al tema de los minerales. Ok, yo ya sé, incluso las aguas embotelladas que vienen minerales son mucho más costosas que las que no lo son. ¿Sí? No en vano, pues nadie sabe, para nadie es un secreto que el negocio del agua embotellada pues es simplemente coger agua del grifo, filtrarla y embotellarla. Pero entonces, frente al agua del grifo, ¿por qué el agua del grifo, si viene como de vertientes y eso no llega tan mineral? ¿O cuál sería la diferencia ahí entre el agua de níquel y la del grifo? La de grifo. Pues mira, el agua potable es tomar el agua de algunas fuentes hídricas que hay en, bueno, ríos, en bueno, todo este tema, y hacer un proceso en un acueducto de limpiarla, de purificarla y de quitarle sobre todo gérmenes y microorganismos que pueden llegar a afectar la salud pública. Por eso es pues que el acueducto de todas las ciudades pues tiene esa labor, ¿sí? Y esa labor la hacen a expensas de modificar el agua y hacer un proceso de limpieza a través de una cantidad de sustancias químicas como el cloro principalmente, ¿sí? Utilizan mucho el dióxido de cloro, utilizan algunos metales como el flúor, el yodo, el cobre, la plata, el peróxido de hidrógeno, algunos detergentes y sustancias que modifican prácticamente esa agua y hacen un proceso también de filtrado, entonces donde le están quitando hasta cierto punto muchos de esos minerales como el sodio, potasio, cloro, calcio, que son importantísimos, que son los más importantes para que el agua hidrate, y queda el agua llena de sustancias químicas, obviamente limpia totalmente de microorganismos. Entonces pueden tomar el agua de la llave porque pues, saben que esa agua no va a generar ningún proceso infeccioso en el cuerpo, pero no es un agua que tenga esos minerales adecuados porque ya ha sido modificada para limpiar todos esos microorganismos, pero está llena de sustancias químicas, principalmente el cloro. Listo. Entonces ya tenemos una idea mucho más clara de cómo comparar, por qué es mejor. Hay personas que tienen una idea errada de que entre más filtrada está el agua, pues al extremo de una ósmosis inversa, por ejemplo, es mejor el agua. ¿Por qué la ósmosis inversa no sería justamente recomendable para un agua de ósmosis inversa no sería recomendable para hidratarnos, o incluso una filtrada o no filtrada? Yo creo que no podemos hablar de filtración cuando hablamos del ozono. Tal vez de algo de desinfección, porque el ozono es un gas desinfectante. Exacto. Pero entonces, ¿cómo podríamos manejar ese argumento? Pues mira, el agua por ósmosis inversa, que pues es una técnica que se utiliza mucho ahorita para las aguas embotelladas, las aguas de botellón, que se consumen. Ustedes pueden mirar en la etiqueta, la gran mayoría de aguas en botella plástica y muchas de estas aguas que venden vienen por un proceso de ósmosis inversa, en el que ellos toman o agua de la llave, lo que tú dices, o agua de mar, dicen en algunos sitios, pero yo no creo que eso utilicen agua de mar. Dicen que ellos utilizan, pero no creo, porque es más fácil utilizar el agua de la llave. Hacen que pase esa agua a través de un filtro y hacen como una especie de agua destilada, que le quita todos los minerales, las impurezas, los químicos, todo esto, que precisamente trae el agua potable. Precisamente, ¿por qué creen ustedes que ellos para producir agua en botella cogen el agua potable y la filtran y le quitan todas estas sustancias de cloro, todos esos químicos, para que no estén en el agua que vamos a consumir, pero prácticamente es un agua que está muerta, que no tiene minerales, ¿sí? Es a una presión, generan una presión y pasan a través de una membrana toda esa agua para que se quede todos esos sedimentos, pero resulta que pasa al otro lado solo H2O sin ningún mineral, prácticamente un agua muerta. Y casi sin Entonces, oxígeno, entiendo yo también, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, esos métodos de ósmosis inversa, pues realmente no es un agua que hidrata. Y el agua ozonizada, como tú dices, el ozono se utiliza prácticamente como un desinfectante, como el cloro, ¿sí? Tiene la misma función, matar virus, bacterias, hongos, parásitos, pero tú no le estás quitando al agua nada de cloro, nada de los químicos que trae y no le estás dando minerales. Entonces, pues realmente estos filtros de ozono de pronto servirán en casos en que las personas estén de pronto en una área rural donde no tengan un buen acueducto, donde de pronto el agua no sea de muy buena calidad,
para desinfectar, pero nada más. No les va a servir para generar un agua óptima para la hidratación. Bueno, yo sí los invito, no hay nada como hacer una investigación personal frente a lo que a uno le cuenta, porque muchas veces uno se sorprende con datos como por ejemplo que el ozono particularmente requiere de una cantidad sobre cierta cantidad de líquido para para que sea óptima esa desinfección. El acueducto ya hace una desinfección, una bacteria tipo E. coli, una bacteria intestinal, no debería poder pasar, o eso es lo que debe garantizar el acueducto, la potabilización, que una bacteria así no va a pasar el acueducto. Sin embargo, hay gente que se siente como más confiada cuando pasa por algo de ozono, el agua que le sale del grifo, y finalmente pues sí es una cantidad muy mínima que no serviría para lo que dice que sirve el ozono. Entonces, pues que la Organización Mundial de la Salud creo que nos lo tiene como restringido, porque la organización para aire y para agua, me dicen. Sí, mira, el ozono puede llegar a ser tóxico cuando es inhalado, cuando está en el aire. Sí, esa medida puede ser tóxica para las mucosas, para las vías respiratorias, para los ojos. El ozono diluido en agua no genera toxicidad porque ya está, se estabiliza en el agua, pero obviamente el ozono, cuando tú ozonizas o filtras el agua en un filtro de ozono, esa agua va a durar entre 20 y 30 minutos desinfectada. Pero si tú la dejas en una reservada, guardada ahí, ya a los 30 minutos se puede contaminar fácilmente. Entonces prácticamente pues no sirve, si tú vas a tener agua guardada y no la consumes inmediatamente, pues no va a servir. El ozono obviamente sí tiene unas indicaciones terapéuticas. Yo hago ozonoterapia en mi consultorio. Utilizo el ozono como un método para muchas enfermedades degenerativas y a veces lo utilizamos para procesos infecciosos en vías digestivas, pero no en agua. Lo hacemos en aceite porque ahí se mantiene mucho más ese preserva. Entonces, pues de pronto el ozono puede llegar a ser tóxico, como te dije, y está contraindicado y hay que saberlo usar porque si el ozono se libera en el ambiente, el gas del ozono, pues sí puede llegar a ser tóxico. Listo. Hay otro aspecto que creo que también está bastante estudiado en la India, en Estados Unidos, por la alarma que las afecciones como el cáncer son a nivel mundial, y es el BPA. ¿Qué es realmente el BPA? ¿Por qué está por qué es el diablo? Bueno, mira, el BPA, que es el bisfenol A, ¿sí? Eso es un agente químico que están utilizando mucho para la producción de plásticos, ¿sí? Y de algunos otros cosméticos y algunas otras cosas que se utilizan en el mercado. Está haciendo un efecto a nivel hormonal en el cuerpo que se llama una disrupción endocrina. Es un disruptor endocrino. Es una sustancia que altera las hormonas de tu cuerpo, mimetiza como que toma la forma de la hormona y va a hacer estímulos en los tejidos y puede generar crecimientos de tumores, puede generar alteraciones hormonales, puede generar infertilidad, puede alterar también el desarrollo sexual de los niños, como estamos viendo ahorita, niños con pubertad precoz que se desarrollan antes de tiempo, eso lo estamos viendo bastante en este momento. Incluso puede generar obesidad. O sea, hay disruptores endocrinos que son obesogénicos, que aumentan más la formación de tejido graso. Y precisamente ese bisfenol A, ese BPA, que está en la mayoría de plásticos que utilizamos, imagínense, tomar agua de botella plástica, pues prácticamente encontramos esa sustancia ahí y puede alterar todo ese tipo de hormonas y generar cáncer y todo ese tipo de enfermedades, hasta neurotoxicidad, o sea, enfermedades del sistema nervioso central. Wow, esto está bien importante. Del informe que leí, esto era un congreso médico justamente en India, hablaban de la cantidad de BPA que se encuentran en los tejidos que se analizan de cáncer mamario. En todos, en el 98% de los tejidos han encontrado plástico, y es que nuestra vida está muy situada sobre el plástico. Todos los elementos ahorita hagan ese ejercicio cuando abran su nevera, cuando abran su alacena, para buscar algo para la comida, el desayuno, el almuerzo de mañana, y revisen cuántos de sus alimentos han estado en contacto plástico.
Ahí la recomendación estaría como en guardar comida en contenedores libres de BPA o de vidrio, creo yo, ¿correcto? Sí, mira que esa toxicidad de los plásticos, de los microplásticos y nanoplásticos, cada vez se está viendo, se está investigando más. Ya los toxicólogos están entrando a buscar, porque no solo están esas botellas, además de que todos esos desechos plásticos se están echando muchas veces en el mar y los pescados lo consumen, esos microplásticos, no los pueden digerir y resulta que muchas veces nosotros nos estamos comiendo esos microplásticos y nanoplásticos que alteran la función digestiva, se pegan en la mucosa intestinal y hay unos que son tan chiquitos, que se llaman nanoplásticos, que ingresan en la sangre, pueden llegar al cuerpo y generar enfermedades autoinmunes y otro tipo de enfermedades que, pues bueno, creo que muchos de ustedes han escuchado últimamente del síndrome de Asia, que se volvió tan famoso por las personas que utilizan prótesis de silicona y se ponen cosas en el cuerpo. Esa es una enfermedad autoinmune que se ha desencadenado por esas sustancias externas de plástico y de algunos materiales y polímeros que generan enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus, artritis reumatoidea, bueno, otras enfermedades de ese tipo. Y también estaba justamente oyéndole un consejo a alguien que hablaba de la importancia de leer la etiqueta en los productos de belleza, porque Sí, hay exfoliantes que tienen esferas de microplástico y es lo que estamos poniendo en contacto con nuestra piel en vez de encontrar soluciones naturales como con semillas y este tipo de cosas que es sí. el consejo ahí, ¿correcto? Sí, también, Eh, también los talatos, ¿no? Los talatos también que están en el plástico, que son unas sustancias también tóxicas, disruptores endocrinos también, que están en estos plásticos de precisamente de las botellas que utilizamos de agua y todo este tema de bebidas, ¿no? Doctor Pérez, ¿y qué tal con el microplástico en el aire? Porque también estaba leyendo un informe que decía que no es solo la contaminación CO2, que es la que uno se respira cuando madruga a hacer ejercicio. Este tema también lo estamos respirando, el microplástico, suena raro, pero respirar microplástico en las calles, ¿cómo es eso? Sí, también hay una cantidad de efectos tóxicos en las micropartículas del ambiente, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Personas que vivimos en ciudades donde hay bastante contaminación y que todos esos microplásticos que se liberan de muchos orígenes, entre esos, bueno, de los carros, de las llantas, de la liberación de sustancias que están en la construcción, del asbesto, de toxinas, de todos estos materiales que se utilizan, de pinturas, de todo eso, en una ciudad, pues, por ejemplo, grande, pues nosotros tenemos mucha facilidad de inhalar esas micropartículas que llegan a nuestros pulmones y se depositan allá en los tejidos y sacar eso es muy difícil, realmente es muy complicado. Y que muchas veces estas personas a futuro llegan a cierta edad, después de los 50, 60 años, y encuentran que sus pulmones tienen una enfermedad crónica. Y le preguntan a las personas, ¿usted fuma? ¿Usted está expuesto al humo de carbón? ¿Usted trabaja en minas de algún material o alguna sustancia química? Y las personas dicen, no, yo no tengo nada de eso. Yo no, nunca he tenido una exposición pues por mi trabajo de eso. Pues obviamente viven en ciudades grandes, contaminadas, llenas de estas micropartículas y terminan más adelante siendo una enfermedad que muchas veces dicen, pero ¿de dónde salió esa enfermedad? Y salió precisamente de esa excesiva contaminación. Sí, recordemos que nos enfermamos pues por genética, por hábitos y por el entorno en el que estamos. Entonces hay que revisar todas esas facetas de ese cubo. Como estamos en este mes, que todavía no termina, nos queda un solo día de este mes, en este mes trabajamos las acciones sostenibles en todos estos aspectos, en el negocio, en nuestros hábitos, con el uso del producto y todo esto. Yo hice conciencia con toda esta conversación que tuvimos con el doctor Pérez previa, que cuando uno no le queda tiempo para salir a un espacio abierto como el que tengo acá de fondo, de mentiras, hacer ejercicio, sino que vivo en Bogotá y de pronto empiezo a pensar que mejor las 6 de la tarde estoy atentando un poco más contra mi vida porque ya para ese momento el CO2, la contaminación y la cantidad de microplástico en el ambiente es bastante alta. Entonces, buscar una acción sostenible para hacer la cosa ordenada y hacer ejercicio en exteriores
muy, muy temprano, antes de que haya cierta cantidad de tráfico afuera, es más saludable. Y ojalá también hacer ejercicio en zonas donde haya bastante vegetación. Idealmente, zonas donde haya muchos árboles y todo eso, porque ahí el oxígeno está mucho mejor concentración y pues disminuye un poquito también la carga tóxica del ambiente. Y porque tenemos esos iones negativos. Los iones negativos, para nadie ni que es secreto que es finalmente esa carga ambiental de bosque o playa que nos ayuda a la relajación. ¿Qué tanto está afectando el estrés a la salud? ¿Por qué hablamos tanto del estrés y cómo el estrés desemboca en tantos sitios tan distintos? Pues mira, el estrés yo pienso que es un factor que de pronto las personas a veces no le dan la importancia que tiene. Y el estrés tiene un efecto en todo nuestro organismo, en todo el cuerpo, y solamente por a veces tener una vida totalmente estresante, pero que yo me cuide en otros aspectos, ya con eso tengo para enfermarme. Y el día a día y el corre-corre y el estrés está generando una cantidad de reacciones en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso autónomo, en la sangre, en la formación de radicales libres en el cuerpo, que está terminando por enfermar a la mayoría de personas. Y a veces hay personas que tienen un estilo de vida muy saludable, que comen bien, hacen ejercicio y todo eso, pero viven con una carga de estrés terrible, que definitivamente con eso ya tienen para entrar en una enfermedad. Sí, de crear conflictos familiares, crear conflictos con las personas con quienes nos relacionamos, también puede desembocar en una enfermedad, sin duda, correcto. Usted es Totalmente. experto en mente-cuerpo. Como aquí esta es una pregunta como por fuera del script, incluso me parece interesante cómo algo tan externo como la actitud de una persona frente a nosotros logra causar en nosotros una reacción química por dentro, como la rabia, como todo eso, cómo funciona eso un poco a nivel médico, pues la explicación médica. Sí. Mira que para el cerebro es lo mismo algo que está sucediendo realmente que algo que se está imaginando, algo que yo estoy pensando. O sea, que si yo puedo pensar que una persona me molesta o me genera cierta, yo ya empiezo a generar una reacción química de esa emoción de rabia, de ira, de lo que yo sienta en ese momento, y libero una cantidad de hormonas y sustancias del estrés. O sea, yo me pongo en una posición de defensa, ¿sí? Entonces empiezo a liberar unas cantidades de cortisol, que es una hormona del estrés que está en la glándula suprarrenal. Libero adrenalina, entonces se me acelera el corazón, se sube la tensión y empiezo a tener una cantidad de síntomas físicos relacionados por esa emoción o por eso que está en mi mente, que puede ser imaginario muchas veces, pueden ser interpretaciones mías, pero que está generando una reacción en mi cuerpo y uno lo siente. Las personas les da temblor, les da taquicardia, les da sudoración, les da una cantidad de síntomas físicos precisamente relacionados con esas hormonas del estrés, que muchas, que muchas veces nosotros podemos medirlas. Los médicos en consulta medir el cortisol, medir esas hormonas y encontramos que la persona está crónicamente estresada y cree que no lo está porque ella lleva una vida acelerada y ella dice, no, es que yo soy así, yo soy muy activa, muy acelerada, hago esto, hago lo otro, pero resulta que uno se da cuenta y uno le dice, no, es que tú estás estresada, lo que pasa es que no te estás dando cuenta de eso, de ese nivel de estrés que manejas. Claro, en contrapeso, ¿qué podríamos hacer nosotros, aparte, claro, de tener productos Niken que nos generen iones negativos como el aire, que hace esa producción de iones negativos? La joyería tiene también producción de iones negativos, el sistema de sueño. Aparte de eso, que es solamente una faceta de ese cubo que mencionamos, ¿qué otras acciones sostenibles podemos enfocarnos para hacer y reducir esos niveles de cortisol? Pues mira, lo importante para uno bajar los niveles de cortisol es, uno, pues los temas de respiración son claves, ¿sí? Ejercicios de respiración en el que tú estimules tu sistema nervioso autónomo que se llama parasimpático, que es el vago, el que le llaman el vago, el nervio vago, que es el que precisamente se relaja, que no le pone estrés a nada, ¿sí? Lo hacemos a través de la respiración. Hay ejercicios de respiración diafragmática que son muy importantes para uno bajar los niveles de estrés cuando uno está acelerado. En el momento en que tú estás estresado y estás pensando en solucionar un problema, en ese momento tú no vas a ser efectivo para solucionar nada. Necesitas primero relajar el pensamiento, bajar ese acelere y la respiración es clave.
La respiración diafragmática profunda es clave. Imagínate, si yo tengo una buena fuente de respiración de un oxígeno, un ambiente con un aire adecuado, que pues esto yo tengo lo entendido que el equipo de Niken que maneja el aire y limpieza y purifica el aire de tu casa, que es donde más deberíamos tener un ambiente libre de toxinas, pues ahí podemos nosotros prácticamente hacer un ejercicio de respiración adecuado para bajar ese acelere. Yo voy a encontrar soluciones a mis problemas en relajación, no en estrés. En estrés tú no eres productivo y mientras tú estés dándole vueltas a tu mente, ahí no vas a ser productivo, entonces tienes que parar en ese momento. Entonces, hay que hacer una pausa, hacer ejercicios de respiración. Es importante también, obviamente, trabajar la parte de PNL, que pues muchas personas conocen como la parte de programación neurolingüística, pero más allá de eso del pensamiento positivo, es empezar como a aceptar que hay pensamientos negativos, observarlos, ¿no? Volverme el observador de mis pensamientos y no entrar en conflicto con mis pensamientos negativos, observarlos y dejar de estar verbalizando todo el tiempo la negatividad y volviéndome un reproductor y un Rumiante. reprogramador Ajá. de lo negativo, que eso es lo que prácticamente nos muestran todos los días los noticieros, las noticias. Yo no digo que uno no pueda ver eso, pero yo veo que hay personas que se ven los noticieros desde por la mañana hasta por la noche y se van a dormir con el último noticiero de la noche con todas las malas noticias y se llevan eso a su sueño y no les deja yo creo que ni descansar. Bueno, pues vámonos para allá justamente para el tema del sueño. Sí, no, y alguien me decía dos cosas. Una, que no es tanto que la persona se vea muchos noticieros, sino que definitivamente no ha aprendido a manejar la información que le va llegando, no la sabe digerir y entonces esta la contamina. Hay que revisar también la comida que le damos Así al es. cerebro. También el segundo dato es que leí, investigué, era de un neurocientífico que decía que no se había encontrado realmente si a veces las causas de los trastornos de sueño causaban un estrés y una cantidad de trastornos como ansiedad, como depresión, como todo esto, o si eran los estados de depresión y ansiedad los que causaban esa falta de sueño. Total, se vuelve algo cíclico en lo que no podemos encontrar. Hablemos un poco de este tema del sueño. Sí, mira, los problemas de sueño cada vez son más comunes. O sea, eso es una cosa cada vez más frecuente. Muchos están relacionados, obviamente, a los temas de ansiedad, de estrés, de preocupaciones. Más las personas que viven ahorita en unas situaciones difíciles después de la pandemia, se han aumentado mucho los casos de ansiedad, depresión e insomnio. Y también no tienen buenas técnicas de higiene del sueño. Son personas que al dormir, al buscar ese ambiente adecuado para dormir, no tienen todo como muy equilibrado en esos espacios que tienen en sus cuartos para dormir. Entonces están cargados, obviamente, de contaminación electromagnética, que es televisores, equipos, computadores. Tienen mucha exposición a luz, a una luz muy fuerte que son las luces halógenas de nuestros apartamentos o el televisor o las pantallas del celular, que hacen que no haya un estímulo adecuado para que se libere la melatonina, que es una de las hormonas importantes para inducir el sueño en la noche. Y mira que también el ambiente y el espacio y el colchón y las almohadas, eso también influye. Uno cree que no, pero hay colchones, por ejemplo, que tienen estructuras metálicas dentro de su estructura, que también se cargan también de estos iones o se cargan de estática y que precisamente no te ayudan a descansar y a relajarte. Entonces, en el sueño hay muchas cosas que están influyendo en esos problemas actualmente de insomnio, ¿no? Ve, yo no había tenido esto en cuenta. En efecto, el metal es conductor de la electricidad. Entonces, sí, Claro. el no tener alma metálica en nuestros colchones nos ayuda muchísimo en contrapeso Exacto. a todos los demás que sí lo tienen. Y estamos creando esta luz artificial. Alguien me contaba sobre la actividad neuronal durante la noche, que es mucho mayor incluso que en el día. ¿Esta es la que se afecta con la contaminación electromagnética? Sí, en parte es eso y en parte es ahorita los demasiados estímulos que estamos buscando de dopamina,
que es las cosas que nos generan placer a nuestro cerebro, ¿sí? Y que se están volviendo, los deseos, la búsqueda de placer se está buscando es en redes sociales, en equipos electromagnéticos, en pantallas, en esto y lo otro. Y son fuentes de dopamina rápida. O sea, yo estoy buscando algo que me dé placer rápido, entonces voy a mirar el celular, miro todo esto, miro el TikTok, miro algo chistoso y tengo que acostarme siempre con esos estímulos, ¿no? Entonces ahí estoy estimulando la dopamina, que es neurotransmisor que te da placer, pero que también te pone en actividad y no te deja entrar muchas veces en relajación. Entonces, en la noche, precisamente para poder entrar en un sueño profundo, en un sueño reparador, pues nuestras ondas cerebrales necesitan entrar en unas frecuencias más bajas, no en las frecuencias altas en las que nosotros andamos todo el día con todos los estímulos del televisor, del celular, de una cosa, de la otra. Entonces, para poder entrar nosotros en esas ondas de relajación, tenemos que obviamente desconectarnos de todos esos estímulos para el cerebro, ¿sí? Y obviamente esos estímulos hacen que nuestro cerebro siga funcionando en unas ondas que se llaman beta, alfa, que son ondas más rápidas y hacen que yo no pueda entrar en el sueño profundo y por eso muchas personas tienen despertares frecuentes durante la noche o a veces no pueden conciliar el sueño y no pueden entrar en esas ondas delta y teta, que son las más relajantes y que son las que ayudan a reparar el cuerpo, precisamente, a mejorar la salud, a evitar el envejecimiento prematuro y a muchas cosas. Y realmente, por ejemplo, herramientas como la meditación y la relajación también ayudan mucho a que uno busque esas frecuencias lentas, que son las que necesitamos en la noche para dormir. Pues en efecto, estas acciones sostenibles de las que debemos tener conciencia para que a una hora, escojan una hora según su actividad, puedan apagar el celular, puedan disminuir la cantidad de luz en el cuarto, tengamos esa conciencia de que no estamos generando en efecto esas ondas de las que habla nuestro doctor Pérez y que nos ayuden a llegar a este sueño profundo, porque también entiendo que hay procesos como la nutrición, bueno, se me ocurre solamente el de la nutrición que se dan durante la noche y que pasada alguna hora no se cumplen. ¿Eso es correcto decirlo? Que tú dices que si la nutrición en la noche de pronto, si yo me alimento tarde, ¿sí? Sí, por ejemplo, sí, hablan incluso de entrar en obesidad cuando no se descansa lo suficiente, Bueno, porque el cuerpo pues no está procesando la grasa, no está procesando adecuadamente lo que tiene que procesar. exactamente, mira, cuando con el sueño uno busca la reparación de los tejidos y la formación de nuevas células y la regeneración y el descanso, pero si una persona no descansa lo suficiente, pues los tejidos van a muchas veces a tener un crecimiento inadecuado y si las personas, por ejemplo, en la noche comen tarde y se acuestan y lo que hacen es hacer el proceso de digestión mientras duermen, pues no van a poder dormir tranquilamente, por eso uno les recomienda muchas veces 2 horas antes o 3 de acostarse, pues que hayan tenido su última comida. Y obviamente también el tema que tú decías de las pantallas, de apagarlas por menos 1 hora, 2 horas antes es importante también para poder buscar ese sueño. Y claro, o sea, el hecho de no dormir, el dormir es una fuente de salud impresionante. O sea, el buen dormir hace que las personas realmente se recupere su cuerpo en esas horas. Y ahí es donde se recupera, no es en la actividad, es en el sueño. Entonces es tan importante tener un buen sueño y un sueño reparador, que realmente es lo que menos vemos en la actualidad con tantos estímulos que tenemos alrededor. Es que me da risa un poco porque me recuerda a mis hijas que cada vez que me dicen que tienen algún dolor, me duele el estómago, me duele la garganta, entonces me previenen y me dicen, no me vayas a decir que es el celular y que por eso no duermo. Pero sí, démonos ¿Sí? cuenta que de verdad es un principio de salud importante. Total. Bueno, ya casi vamos terminando nuestra reunión. Voy a recordarles que en el chat, hacia la parte del principio, están las redes sociales como están fijas en la sesión de YouTube. Quienes están en YouTube, ahí pueden encontrar el consultorio del doctor Ricardo Andrés Pérez con su teléfono, su dirección para el centro médico si lo quieren visitar y pues sus redes sociales y su canal de YouTube que tiene información súper enriquecedora e importante como la que hemos visto el día de hoy.
Cerremos con una tecnología, porque, bueno, Niken tiene un montón de productos y no alcanzaríamos a cubrirlos en un solo espacio, pero hablemos un poco del magnetismo, que se nos queda un poco por fuera, porque entiendo que el doctor Pérez hace incluso terapia magnética en su consultorio, ¿correcto? Sí, exacto. Entonces, mira, pues el magnetismo se está utilizando mucho como terapias médicas en las terapias alternativas y complementarias. Yo principalmente utilizo mucho la terapia con campos magnéticos pulsantes y el par biomagnético, que son imanes de alta potencia, de una potencia altísima, que uno pone en diferentes partes del cuerpo para modificar informaciones de virus, bacterias, hongos y parásitos, porque hasta eso hace el magnetismo. Equilibra esos microorganismos que a veces están acumulados en ciertas zonas del cuerpo y que generan muchas enfermedades. Pero pues el magnetismo tiene muchas propiedades a nivel biológico, en la parte biológica, que hace que mejore la circulación, dilata los vasos sanguíneos, mejora la circulación de todos los tejidos, disminuye el estrés oxidativo, regenera los tejidos y mejora la función de la membrana de las células, ayuda a los procesos biológicos, por ejemplo, en el hueso, a regenerar los tejidos óseos. Nosotros utilizamos campo magnético pulsante en osteoporosis y en osteoartrosis, que son unas camillas que son de una potencia baja, pero que se manejan con ciertas frecuencias y tienen que, pues, obviamente los pacientes hacer varias sesiones para lograr, pues, obviamente ese efecto, ¿no? Y bueno, realmente esos campos magnéticos que tienen una potencia y una frecuencia específica tienen un efecto biológico en el cuerpo que no es un efecto nocivo, porque ustedes saben que hay muchas radiaciones magnéticas que sí afectan el organismo, que alteran la función del cuerpo. Pero ese tipo de efecto magnético que se hace con esas terapias, y tengo entendido que Nickel también las utiliza en muchos de sus productos, van a hacer un efecto biológico que no es alterar, obviamente, las funciones del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. Si el biomagnetismo es lo mejor, con mis hijos llevamos 10 años. Ah, no, dice, no es pregunta, es una afirmación. Sí, el biomagnetismo es lo mejor. Con mis hijos llevamos 10 años sin medicamentos, solo con terapia de biomagnetismo. Por eso Niken ha hecho bastante sentido para la familia de Claudia. Cuando nosotros hablamos de los productos magnéticos de Niken, yo diría que la tecnología magnética está a lo largo de todos los productos, la joyería. Lo único tal vez no es lo del balance, pero lo del balance lo combinamos con algo como un Power Chip, un Power Mini, que son elementos magnéticos con un Gauss que Niken, por supuesto, ha estudiado, que sea apropiado para el cuerpo humano. No es el mismo imán de la nevera, ¿correcto? Exactamente. Sí, mira, por ejemplo, la terapia de campo magnético que nosotros utilizamos la manejamos con una potencia entre 100 y 200 Gauss y es una camilla pulsante. Tiene un efecto diferente, mientras que el par de magnéticos son unos imanes muy potentes, 5000 Gauss más, pero se ponen en tiempos cortos en el cuerpo y ya después se quitan nuevamente. Y así es la tecnología de Niken. Yo creo que para todo este tema de la cama, de las almohadas que tienen, que pues, a mí me parece excelente, que mejoren esa circulación del cuerpo durante la noche cuando nosotros estamos regenerando nuestros tejidos y que hay muchas personas que sufren de problemas de sueño como el síndrome de piernas inquietas, que tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Con ese tema de mala circulación en los tejidos, problemas actualmente como los ronquidos, la apnea del sueño, que también pueden tener algo de conexión con esa parte. No digo que sea el 100%, pero sí eso ayuda bastante a equilibrar todo el cuerpo y la función del cerebro y de todo el organismo. Pues ahí yo dejo mi testimonio. A mí el colchón que es magnético, sí me explicaba justamente un médico cuando comencé a hacer ejercicio, hacer medias maratones para entrenar a una media maratón. Justamente no aconsejo hacer la 42 y perdón todas las corredoras y corredores de Niken, pero sí es un estrés oxidativo alto. Cuando yo comencé a hacer la media y me di cuenta que entrenando en la casa de recreo me levantaba muy diferente a como me levantaba en Bogotá, empecé a cuestionarme un poco qué era lo que sucedía y en efecto el ácido láctico en los músculos se me acumulaba mucho durmiendo en cualquier otro colchón y la diferencia con el colchón en Niken para mí ha sido totalmente distinto. Gracias a Dios yo no tengo enfermedades que hayan cambiado mi vida,
pero sí he llegado a estas conclusiones importantes que me hacen permanecer en esta comunidad de bienestar. Doctor Pérez, de verdad, muchísimas gracias. Este tiempo voló, fue súper enriquecedor toda esta conversa. Gracias a Dios queda grabada para todos ustedes como herramienta de argumentos para compartir con otros. A ustedes, gracias por su tiempo, a las 100 y pico de personas que tenemos acá, 130 personas que tenemos acá en Zoom, y a las personas que están conectadas en YouTube. De verdad, doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere hacer el cierre con una invitación a sus espacios. Bueno, Mile, muchas gracias de verdad por este espacio. Yo estoy acá también en Niken porque realmente uno ve los efectos positivos, ¿no? Y realmente yo lo he podido experimentar con algunos de los productos y yo creo que ha sido maravilloso y creo que para muchas personas lo clave de manejar en su vida y para su salud es la hidratación, dormir bien y respirar y tener una buena respiración. Esas tres cosas tan sencillas que no nos cuestan a veces mucho, yo creo que con eso podemos lograr unos efectos en la salud valiosísimos y pienso que con muchas de los equipos y la tecnología que maneja Niken nos va a servir mucho para esos tres aspectos importantes en la salud. Pues no siendo más Latinoamérica, un abrazo enorme. Acá estamos unidos. Recuerden que no somos Nica en Colombia, ni Perú, ni Ecuador. Somos Nica en Latinoamérica y acá estamos juiciosos aprendiendo de bienestar. Los dejo, una feliz noche y muy buen descanso. Chao. Gracias.